Muy bien. Yo antes estaba mirándote por ahí, se estaba hablando. Gracias. Si os parece, seguimos porque se van a cansar los de online. Antes Elena me estaba contando cosas que yo pienso que también ahora cuando veas que sea oportuno para no atracarte ahora, pues lo puedes ir diciendo, ¿no? Estábamos hablando de cómo todo lo que estamos hablando es en un contexto. Nuestro contexto es limitado. Yo no digo la última palabra, yo digo lo que hoy pienso. Mañana me puedo enriquecer con lo que vosotros decís. Cuando Schelling se metía con Hegel, decía, estos idealistas quieren encerrar la verdad en un bote de conservas y decir la última palabra. Cuando el hombre, la persona es un ser histórico y mañana dirán algo mucho más rico que lo que nosotros podamos decir hoy. Entonces, en este sentido, nosotros cuando vemos que hay problemas, los problemas no existen. Existen los procesos, que no podemos resolver en el contexto en que estoy yo aquí. Como en un laberinto, yo me pierdo. Pero si yo voy en avión, es decir, si amplío mi contexto mental, elevo mi nivel de conciencia, voy en un avión, aquello que era un laberinto ya no es un problema, porque es un proceso que ha terminado. Empezaré a tener otros procesos a los que llamaré problemas porque no sé resolverlos todavía. Porque estoy en el proceso de aprendizaje de cada momento de mi contexto, ¿no? Pero bueno, si queréis, seguimos un poco al hilo de esto y vamos interviniendo en lo que me contaba ahora Elena, si nos seguimos después, o lo que vayáis diciendo, lo que hemos hablado en el café, Carmen hablaba pues, del sentido también de cómo al pasar de esta dimensión a otra hay unos túneles, llamémosle. Que lo dice, que la gente que está, estos que vuelven de la muerte, que no terminan de morirse, que ven todos el túnel. Sí, hay mucha experiencia. Yo lo mejor que leí hace ya muchos años, de los años 70-80, es Elizabeth Kübler-Ross. Sí, yo también lo he leído. Y que os puedo pasar los libros en PDF o en papel. Sí, lo tengo. Y ella incluso con uno que escribió La vida más allá de la vida, con un médico, escribió un libro aparte entre los dos. Sí, el Morris ese, ¿no? El Morris sí. Y bueno, es decir, que hay muchos aspectos que podemos ir tocando, que hemos hablado tomando el café, pero podemos seguir ahora, ¿no? Pero mientras tanto yo voy a seguir e interrumpís cuando queráis, ¿no? Sigue Plotino. Un alma no iluminada está privada de Dios, pero si ha sido iluminada ha alcanzado lo que buscaba. Esa inquietud que decíamos, ¿no? ¿En esa tierra se puede estar satisfecho? Pregunto yo. No Plotino, pregunto yo. Satis, bastante hecho. ¿Podemos estar totalmente satisfechos? Yo pienso que yo puedo estar contento, pero nunca estoy satisfecho. Siempre quiero más. Tengo, llamémosle sed de eternidades, llamémosle quiero ser Dios. Se puede ser Dios por el orgullo o por la humildad, ¿no? Por el querer suplantar en plan emperador, suplantar a los demás y matarlos, o por sentirme parte de la chispa divina, hijo de Dios. Pero bueno, simplemente intuiciones que vemos que hay aquí. Tal es el verdadero fin del alma: tocar aquella luz y contemplarla a través de la misma luz, no con una luz ajena, sino mediante la misma luz con la cual ve. Yo no puedo inventarme esa luz, porque me daré cuenta de que me estoy comiendo el coco. La psicología positiva es muy rica, pero tiene este fallo, que puedes acabar como Forrest Gump y decir, ¿yo por qué corro? Y dejar de correr. ¿Yo por qué tengo que tener pensamientos positivos? O me das un motivo, y el hilo de la sesión de hoy, que podía haber 1000 hilos, pero hemos cogido uno. Antes decíamos el iceberg, que es enriquecer nuestra interioridad, y así lo que aflorará afuera es de lo que tenemos dentro, ¿no? Y si no,
nos damos cuenta de que hay un engaño, de que estamos haciendo un montaje, de que nos estamos comiendo el coco, ¿no? Pero no hablo de dogmatismos, sino hemos empezado con que cada uno tiene que enriquecer esta interioridad, buscar la verdad sin que nos la impongan, sino por la fuerza de la misma verdad que nos interpela, nos transforma. Porque la luz que la ilumina es la misma luz que debe contemplar. Saldrá más tarde en otra diapositiva un montón de libros orientales. Antes habéis hablado de budismo, estos sitios. Uno de los libros que me recomendaron, que tengo 1000 libros, 100 libros sobre este tema, es El buscador es lo buscado, la no dualidad. Que lo puedo pasar por en papel o Es decir, que no es solo que somos observadores, sino que nosotros mismos no vamos a crear esta luz, sino que somos parte de esta misma luz. Estamos buscando fuera, como antes has recordado de San Agustín, ¿no? Y es una intuición para ver que San Agustín dice mucho más que lo que dicen que dice, porque él lo que viene a decir es que venimos de Dios y añoramos ese estado de plenitud que aquí nos toca currar, para merecérnoslo. Nos toca hacer el curso para volver, que nos dejen, y solo cuando tengamos esta plenitud de infinitud de otra vez, como la ola la gota en el mar, ¿somos ola o somos océano? Eso me lo planteaba yo hace años, ¿no? Porque los textos que yo estaba estudiando me daban la impresión de que eran en dos líneas. O que desaparecemos en el infinito, o que mantenemos la misma individualidad. ¿Me explico o no? Es decir, o somos un crustáceo enganchado a un barco como un parásito, que formamos parte de algo más grande, o desaparecemos como el agua y la sal desaparecen en el océano, entonces perdemos la personalidad, que es lo que no me gusta de la reencarnación, que es una explicación provisional del contexto de la época, ¿no? Porque yo pienso que seguimos manteniendo nuestra personalidad, como dicen los místicos, tú has de perderte en él, pero sin dejar de ser tú. Claro, quizás las gotas de agua es tu ego cuando te separa, pero cuando no traspasa ese ego, ya eres parte del mar. Eres mar, pero sigues siendo tú, sin ego. Y no me preguntes cómo es. Esencia de Dios, al final todo en el mar, todo. Sí, pero que mantenemos, por ejemplo, la amistad, que es una de las cosas que pienso que son una riqueza de la vida. El amor que no es para siempre, no es auténtico amor. Y los lazos de amor que tenemos con personas serán para siempre. No me preguntes, o no sé responder, de qué manera nos vamos a reconocer dentro de la inmensidad del mar. Pero yo llegué a la conclusión de que somos al mismo tiempo gota y océano, ola y mar. Por el amor, porque si por son el amor amistades y tal que se rompe porque y eso es querer, no es amar. El amor, la inteligencia y la memoria o libertad, que para mí es lo mismo. No, dilo en voz alta, así enriqueces el discurso. No, que digo que el que dice que te quiero, que eso no es amor. Es que te quiero para mí, pero no... Eso Sí. es una explicación que se da. En el ambiente en que estamos, del helenismo, digo, para situarnos en el contexto histórico, hay tres tipos de amor, ¿no? El amor de intereses comunes, perdón, el amor de egoísta, me interesas para tu dinero, lo que sea, ¿no? El amor de... Bueno, se me ha olvidado el otro, de Había placer. Cuatro, ¿no? O eso en Roma. No, en Grecia había 4 palabras para amor. Las 3 básicas eran eros, filia y agape. Y strongia, pero yo me quedo con el eros es, yo qué sé, qué buena está como un tren, como una manzana, ¿no? Me la quiero comer. El eros es necesario, el eros significa que es dejarme querer, ¿no? Atracción. Y es importante, pero no es lo más importante. La filia es que... Tengo un hermano que se llama Anteros, que es el amor correspondido. ¿Qué palabra es? Anteros. Antero. Pues una palabra muy bonita. Porque forma parte de la tercera, de lo que se llamaríamos agape. Vale, lo apunto.
La segunda sería el filia. El filia es, pues, Dostoyevsky se reía un poquito porque decía, ¿por qué será que cuanto más amo la humanidad, más me fastidian los de casa? Es decir, hay gente que se escuda haciendo voluntariado y es un camino muy bonito, pero que no sabe cuidar lo que tiene cerca. Cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro, ¿no? Y si otro, Sí, es decir, todavía no es el amor más perfecto, es un paso más. Pero el agape, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Dice, agape. Y Pedro contesta, filia, 3 veces, le dice. El agape es tener un bien en común. Y a diferencia de los bienes materiales, que la herencia o es mitad tuya o es mitad mía, no hay más, una manta que te tapas tú o me tapo yo, o los dos si nos apretamos, el agape es que cuanto más se participa en los bienes espirituales, más hay, más se enriquecen, más se multiplican. Pero bueno. ¿Y filia? El filia es de filantropía. Filia significa amor, pero no es donación total. En cambio, el agape es doy la vida por ti. Es un amor total. Es el amor más alto que hay. Viene de filantropía, filia, ¿no? Filantropía viene de filia, o filosofía es amor a la sabiduría. Es decir, la filia es amor. Pero hay un tipo de amor todavía más alto, que es el agape, que es la donación total. La filia sería ama a los demás como a ti mismo. Pero el agape es la entrega. ama a los demás como yo os he amado. Es decir, hasta la muerte. Porque no crees que la muerte sea el final, sino es simplemente la muerte, con estas palabras, queda muerta. Es decir, la muerte queda como, al tener un sentido de paso, la muerte se convierte en Pascua. Ahora estamos en el tiempo pascual, ¿no? Es decir, es el paso a otra dimensión. Que repito, no tiene que ser volver aquí a la encarnación, es simplemente otra dimensión de la que nos han metido mucho hablando del infierno. Sí, Es que tú, a lo mejor estamos aquí en el bote y no podemos parar de venir, ¿sabes? A lo mejor esto es mucho... Es que no lo sabemos y de todos modos estamos hablando de que no existe la muerte, pero no nos acordamos de nuestras vidas pasadas, entonces ni que hemos estado vivos otras veces, entonces tampoco... para mí el recuerdo de vidas pasadas, que es otro argumento que usan los reencarnacionistas, para mí, digamos que es participar de una wifi, como diría también la conciencia colectiva de pues estos psicólogos, ¿no? Se me ha olvidado el nombre, ¿no? Jung. Pues para mí hay unas pruebas de alguna manera, pero a ver, esto daría para un seminario, ¿no? Que es seguramente en una revista me dirían te faltan pruebas, ¿no? Hay, sin embargo, unas intuiciones de que vamos avanzando y tenemos una wifi en la que podemos formar parte de una memoria colectiva. Entonces, a ver si me explico. Hay gente que dice, sí, he hecho regresiones y he visto que estaba en la época de Egipto, estaba en la época de no sé qué, siempre son personajes famosos, nunca son gente así. Entonces, yo no digo que no haya estos recuerdos, lo que digo es que no tiene por qué haber habido esta vida, puede haber recuerdos sin haber habido esta vida, de la misma forma que yo pongo en Google una frase que me acabo de inventar y hay otro tío en Sudamérica que ha escrito la misma frase. Voy a decirlo con ejemplos. Los economistas hablan de la macroeconomía, de un tal, se me ha olvidado el nombre, Bauer, no sé cómo se llama, el premio Nobel de macroeconomía. Pues este hombre descubrió que en Suiza había un tío que había inventado lo mismo que él, y en Valencia otra persona que había inventado lo mismo que él. Otro ejemplo. Newton descubrió el cálculo infinitesimal, pero al mismo tiempo, en el mismo instante, pues Leibniz, con una fórmula un poquito distinta, llegó a la fórmula del cálculo infinitesimal. Son coincidencias, sí, como lo que hemos hablado antes de la muerte aparente, pues si fuera
un neurólogo nos diría sí, porque esto es cuando se apagan las neuronas, entonces crean este tipo de recuerdos. Sí, pero cada vez estamos descubriendo más que no estamos sujetos a lo material, sino que hay muchas cosas que se nos escapan y que no podemos probarlas todas, pero intuimos que, en este caso, el hecho de que alguien haga una regresión, para mí no demuestra que hayas vivido aquella vida en Egipto, sino puede ser que tengamos una memoria colectiva como una especie de wifi a la que podamos conectar cuando estamos preparados. En cristiano se decía que la comunión de los santos era participar de bienes espirituales. Y yo pregunto, eso que la teología católica ha admitido, ya notaba cuando rezabas por mí estas telepatías, esta especie de comunicación de bienes espirituales, ¿por qué tiene que ser solamente para, digamos, para un ambiente de la Iglesia católica? ¿No será más bien una intuición de lo que vemos en esta chispa divina? Porque ya decía San Agustín, lo veremos ahora. Plotino habla del anima mundi. ¿Qué es eso? Esto es que alguien toca el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? No lo tenemos ¿Se aquí. me escucha? ¿Se me escucha? Vale, vale. Te escucho perfectamente. Pues es que no nos escucha a nosotros, hermano. Te escucho perfectamente, sí. Es la sala, Eso es. Se han equivocado del micro de estar en otra sala, ¿no? Esto es como el que oye voces. Uno estaba en un sitio, estaba uno en una iglesia y entonces otro en altavoz desde otro sitio le decía, Jesús, ¿me oyes? Y este, habla Señor que tu siervo escucha, porque pensaba que le hablaba a la divinidad, ¿no? Mira por favor a Fran, que está con el micro, que está dando la clase por su cuenta. Sí, y se oye aquí los altavoces. Es decir, que no está conectado con otra sala, sino con la nuestra. ¿Eh? Llámale si quieres, porque no sabemos dónde está. Si queréis vamos avanzando para no perdernos. La ola y el mar son una sola cosa. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Aquí hay un elemento nuevo en Plotino. No sé si os fijáis qué elemento hay, que está presente en el Cantar de los Cantares y pocos sitios más de aquella época. Ahora está Teresa de Jesús y muchísimos más, pero que entonces no era tan común. Y que yo recuerde solo el profeta Oseas, el Cantar de los Cantares y aquí en Plotino, que es la unión con Dios como unión entre esponsal. Y aquí pone en concreto la unión carnal, ¿no? Una sola carne. Es decir, la unión con Dios como la enamorada, que es el alma, después se irá perfecto. Aquí tenemos en términos informáticos se llama un troll. Eso digo yo. Un troll. Ha ido Eduardo ya. Sí, si no ya le llamará. La luz misma es el objeto de la visión, porque en este objeto de visión no hay por un lado lo que se ve y por otro su luz. No hay un pensante y lo pensado, sino solo una claridad resplandeciente que ha engendrado estas cosas en un momento ulterior. Todo esto viene de Oriente, pero se enriquece mucho con la época helénica, hasta llegar a, pues, por ejemplo, a Calderón de la Barca, la vida de sueño. Todo lo que vemos no es más que un sueño. ¿Qué significa anterior? ¿Eh? ¿Qué significa anterior? Después, posterior. Ah, vale. Esto es lo mismo. Más allá. Aquí he puesto el ejemplo del árbol, que antes también hemos citado, pero no voy a leerlo todo para no cansarnos, para llegar a San Agustín. La savia de un árbol, los ríos, el mar, son ejemplos. Bien, voy a saltar
aquí hay un error, porque la Eneada de transición, esto significa 2. ¿Sigue con eso o ya no? No, todavía hay... Eco. No, todavía hay alguien con el micro. A ver, un duende. Ahora no, hace 30 segundos... Un momento, otra vez oído. ¿Dónde está? ¿Sabemos dónde está? El micro está aquí, pero... Efectivamente, hay algo ahí dentro. Hay alguien que está. No, Aquí estamos, ¿eh? No, el micro está aquí. Lo que no sé, en el salón de actos están haciendo cosas. Ah, era eso, de estarían... musical y puede ser que haya alguna. ¿Hay otro salón de actos aparte de este? Bueno, sí, el de las 500 butacas, sí. Ah, no sabía yo. Sí, sí. Y Ahí es abajo. donde. Oyente no. Pues ya está, de momento ya no se oye. Bueno, mañana es que hay un concierto Romper Fronteras, hemos estado haciendo pruebas de sonido y puede ser que haya cogido algún canal que esté interfiriendo. Ya está. que puede Pues ya ha ser. pasado. Están abajo ensayando, así en el salón de actos. No, ahora ya lleva 1 minuto o 2 que no... No, pero me voy a sumar. Que cada 2 por 3 Sí, es que estábamos pensando que eran revelaciones sobrenaturales de... Estoy hablando temas. Sí. Eso me podría ver. Venga. Y aquí la Eneada, os digo, esta sería, está mal escrito, es la 2, porque solo hay 6 Eneadas, no hay 11, ¿no? Pero ¿puede haber alguien tan perezoso que no pille ante la maravilla de las cosas de la naturaleza que hay algo más de lo que se ve? Es la idea de esta frase, ¿no? Puede haber alguien tan perezoso de no pensar que al ver la maravilla, una puesta de sol, la mirada de un niño, una mirada de amor, al ver que no vea que hay algo más allá de lo que se ve. ¿Eso de que de la Eneada? Sí, la 2. A ver, que lo puedo echar mejor para pasar ya luego. La anterior. ¿Quieres la anterior? No, yo te lo paso, te paso el... Sí, ya vale. A quien quiera le paso el Power o los textos más largos, porque los textos largos también los tenía, ¿no? Pero me parecía que era mejor reflexionar. Aquí, fijaos, hoy no quería hablar de reencarnación, pero ya me sale el tema. Dice que aquellos que ya han quemado el karma, que ya han hecho el destino y que ya están puras, no necesitan, digamos, más caminos de aprendizaje, ya han acabado su aprendizaje, ¿no? Ya su misión está completa, ¿no? Entonces, ¿Eh? entonces, Bueno, ya es cada uno, para lo que para los griegos era la contemplación, de no se sabía qué, para los helenistas ya de ambiente cristiano, judeo-cristiano, ya es unirse, fundirte en Dios, ser Dios, tenerlo todo. Es difícil de imaginar porque estamos dentro de un sistema operativo que tiene espacio, tiempo y cosas así, y el todo nos parece estar aburridos escuchando un concierto de música angelical, ¿no? Porque estamos... Pero el todo significa vivir solo en el instante preciso, en el presente del momento, porque no hay momento, es solo presente. No necesitan ningún proceso, ni amoroso, ni intelectual, porque está todo y al mismo tiempo no deseas nada porque lo tienes todo. Es decir, no necesitas nada más, no hay anhelo. El anhelo que es la vida, eso que hemos hablado, no existe porque estás a gusto. Ser, ¿no? Simplemente ser Estás. o estar. Ser, estar y parecer. Tienes a todos, porque en el todo están todos, pero ya no tienes tu ego. es como cuando de repente te haces adulto, ¿no? ¿Te haces? Y adulto. Sí. Entonces los problemas emocionales dejan de estar porque ya eres adulto, ¿no? Eres emocionalmente independiente. Los adultos tienen problemas emocionales. Pero es porque estamos en un constante, ¿no? Crear y destruir, entonces hay que meterse en algo aún así. Hay que Los mojarse, adultos ¿no? tienen... lo que pasa es que si tienen un buen nivel de conciencia, aceptan lo que viene como una preparación para lo mejor. Que esta es la aceptación en la vida. La comprensión es lo que nos da paz. Que no viene por una comprensión mental, sino por una comprensión del corazón a través de la confianza. Todo es De- perfecto y necesario. Sí. Todo es perfecto y necesario para una vida mejor que nos viene si nos dejamos llevar por esta fuerza divina, que lo que decíamos del barco, de no ponerse, o cuando yo me ahogaba, de no luchar contra el agua, sino dejar que fluya, ¿no? Podemos, mira, San Juan de la Cruz decía, en esperanza del cielo tanto alcanza cuanto esperas.
Es como si dijéramos, el que sabe disfrutar en la tierra, en esta dimensión llamémosle, puede ya vivir disfrutando como si estuviera en la plenitud. No porque estemos en plenitud, porque hoy tengo tos, ayer me costó un poco dormir, estamos en una cárcel, como dirían estos platónicos, sino porque tenemos el billete ganador sin que tengamos los millones. En esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto esperas. Pero también es que el cielo es para los que ya son felices en esta tierra. En esta dimensión empiezan a probar la plenitud que todavía no tenemos, pero nos fiamos como un niño que su madre o su padre lo tiran para arriba y ríe porque sabe que habrá unas manos que le esperan. La vida adulta en lo espiritual es esta, que tengas un conflicto afectivo o económico o cualquier tipo, aunque caes en manos blandas. Pero ¿y cuando surge la enfermedad, el dolor o la desesperación? ¿Qué pasa? La desesperación es no haber aprendido todavía esta lección. No digo la enfermedad y el dolor. Forman parte de este aprendizaje. Te puede llevar a una desesperación, ¿no? Por supuesto, y como he dicho antes, aunque a algunos le lleve a la desesperación, Un otros... dolor ininterrumpido. Tú piensas que ya tener un dolor una semana es pesado. Tenerlo un mes es muy pesado. Pero te lo continuo a decir. Es que, aunque tú quieras, salvo que sea, me refiero a los que hemos tenido algún problema, un accidente o algo, es decir, que quiere decir que no es lo mismo, es decir, yo creo que la salud, tanto física como psíquica, la salud es una condición sine qua non para poder disfrutar de eso, porque si no hay salud... Según estos helénicos, ya heredado de los griegos, de Aristóteles, dice que la felicidad, la eudemonía, los demonios, es para todos, no solo para los que están sanos. Es decir, no es exclusivo para los que tienen dinero, ni para los que tienen salud. Lo que estamos buscando es algo más profundo. Por ejemplo, yo estaba visitando en Sevilla la Sala Virgen de los Reyes, el piso de arriba del Hospital de la Caridad, que en la iglesia se ve los cuadros de Valdés Leal, con los obispos y los príncipes llenos de gusanos y un cartel que pone Sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo, es decir, no te vas. Y arriba estaban los tuberculosos. Yo iba, inconsciente, porque es una enfermedad contagiosa, a estar con ellos. Cada vez había menos, a lo mejor un día había 25, al cabo de un mes había 24, 23, porque iban muriendo. Y uno de ellos tenía un tren, le había pillado una pierna, estaba desde el muslo no tenía pierna y había tenido sufrimientos en la vida. Y yo salí reconfortado, porque todo lo que hablaba él era de agradecimiento a la vida. Es decir, su actitud interior era de gozo. Bueno, habría interiorizado el dolor, se habría adaptado a él. Hay mucha gente que le pasa eso cuando pasa un cáncer, por ejemplo. Se vuelve mucho más humilde, mucho más comprensivo. Voy a contar otra... Un cáncer, lo supera, estoy hablando de la gente que tiene un cáncer y que no lo supere, que tiene estas con morfina, con demonios... Voy a contar otra historia de un cáncer. Uno me vino a ver a Roma y me contó esta historia. Había ido a Francia, a Marsella, donde había una unidad que no había en Italia sobre cuidado de los cánceres, y encontró una enfermera que era un ángel para él, que le hizo encontrar el sentido de la vida en medio del cáncer, del dolor, un cáncer que le llevaba a muerte, pero al final ni le cortaron la pierna ni nada, se curó. Y me lo contó en Roma, vino a pedir consejo y al cabo de un tiempo volvió a venir a verme y me dijo, estaba más feliz cuando estaba con el cáncer. Porque era un yuppie, estos empresarios que van como para conseguir más éxito, más dinero, más todo, y se dio cuenta de que cuando se había curado había vuelto a lo mismo. No había aprendido suficiente. Que no había aprendido la lección. Ya le dije yo, no esperes otro cáncer, intentemos. Pero es que yo te digo que la enfermedad es como quizás un desequilibrio, como que te quiera enseñar algo, me da igual. Entonces, si no hay equilibrio en el ser humano, no puede haber felicidad. Vamos a ver, si hay alguien aquí... Y de hecho la muerte al final es un desequilibrio físico-químico, lo que sea, donde al final... La muerte es un paso, es un paso. Si alguien aquí viene, una persona de
que está en el estado en que estaba este yuppie, y me dice, estar en esta clase es una pérdida de tiempo, porque no entiendo nada de lo que estáis diciendo. Cada uno capta según su nivel de conciencia. Una persona que esté enfocada a ganar las elecciones no va a perder el tiempo estando aquí, porque a él le interesan otras cosas. Y cada uno recibe según su modo de recibir. No, efectivamente, tienes razón, una persona que está enferma a veces se suicida y otras veces se vuelve un místico. Unos piden la eutanasia. Había un chaval en Zaragoza que pidió la eutanasia. No era legal entonces. Y el médico le dijo que no. Al cabo de un tiempo le dijo al médico, gracias, porque vino una voluntaria a verme, nos hemos enamorado y estoy feliz. Tengo un sentido de la vida. Le importaba muy poco la enfermedad. ¿Qué? Hasta que lo dejé con ella, ya, no. ¿Hasta qué? No, es que estoy un poco sordo y no me entero. ¿Qué? No, hombre, que me alegro mucho, joder. Pues su vida tenía un sentido. La línea de hoy es un poco esta, de la interioridad, el sentido de la vida, ¿no? De que pase lo que pase, lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo nos tomamos lo que nos pasa. A ver, por favor, quiero hablar. Entonces, voy a sacar una conclusión que a lo mejor nos viene bien a todos, y es que compararnos con gente que está mejor que nosotros nos provoca un sentimiento como de no estar a gusto y querer más, y compararnos con gente que está peor que nosotros, pues está en situaciones de, en plan, de un día más es regalado, pues nos lleva a estados de felicidad superiores, ¿no? Sí. Luego, vale, he captado que cuando alcanzas la madurez emocional, espiritual o esto ya, ¿no? Que ya estamos aquí y podemos decir un poco para dónde tirar, por ejemplo, decidimos fundar una nueva ciudad. Entonces, no es solamente dejarse llevar, es también un poquito el prever qué va a pasar, cuántas Por personas supuesto. va a haber, vamos a abrir cuántos hospitales, 1 o 2. Y además también vamos a prever la economía, y como somos los cabecillas, esto es como pueden pensar algunos, vamos a también a crear enfermedades y fármacos, y así pues no queda nuestro dinero, ¿sabes? Yo es un poco como veo así el mundo de hoy. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. El Calderón de la Barca o los del siglo de oro te dirían, y esto me ha servido a mí de una especie de mantra, ¿no? Tenía muchos mantras, ya no los uso ahora, pero muchos años he usado mantras, ¿no? Uno es de Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza y cambia el orden, pero da igual, se pueden intercambiar. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero otro que tenía era mucho más, era un soneto que me aprendí para rimar, para un examen, ¿no? Para salir a la clase. Érase un sabio de un día que tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y mísero que yo, y al girar halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hierbas que él arrojó. Eso te consuela a un nivel de conciencia, pero a otro nivel de conciencia, por eso quizás ya no necesito estos mantras, ya no me preocupan los demás. Es decir, que... Ya no te preocupan los demás, pero por ejemplo, si te prohíben salir de casa, a lo mejor te preocupa no salir a darte un paseo por el campo, ¿no? Claro. Es que a mí esas cosas me han tocado. Sí. Y mira, un momento, por favor. Tú has dicho que hay una nube que está en ese 70% de materia oscura que no podemos ver, la física. Y que las ideas suben y si no las bajas tú las plasma otro en otro lado del mundo o se plasman a la vez. Entonces sabemos que Dios es el pensamiento que hacemos entre todos. Entonces, claro, me preocupa aquella gente que esté manejando nuestros pensamientos, ¿sabes? Sí. Déjame decirte dos cosas sobre esto. Una, de la de antes. El presente es lo único que existe. Pero cuando he hablado de la libertad, y me adelanto un poquito, como no da tiempo a avanzar, dice Agustín que la persona, el concepto de persona que tenemos, nosotros, los rusos no, los islámicos tampoco, porque son cooperativistas. Para ellos la idea del Estado es superior a la persona. Puedes matar. Los chinos tampoco. Con Confucio quitaron el Tao y metieron a Confucio que va a favor del gobierno, entonces se puede matar a 1 millón de personas por la idea de Estado, que son burócratas y hemos aprendido de esto nosotros, pero la idea es que hemos cogido también una parte del colectivismo. Pero la idea de persona es imagen de Dios,
chispa divina, que tiene memoria, autoconciencia, imagen del Padre, verbo, inteligencia, que es imagen del Hijo, amor, que es el Espíritu Santo, entre una unión entre los dos que se crea entre los dos, ¿no? Es decir, no se crea, nosotros el amor es un tercer elemento entre dos personas que son amigas o que se quieren, ¿no? Cualquier acto nuestro, para que sea verdaderamente humano, tiene que ser amoroso, libre y verdadero. La memoria, la autoconciencia, nos permite la libertad. No preocuparnos, sino ocuparnos. Pero la previsión es ver antes, según la memoria de la experiencia que tenemos. Sin preocuparnos, sino ocupándonos con una previsión. Porque parte de la providencia divina, ¡ay, que Dios me arregle todo! No, parte de la providencia divina es tu capacidad de previsión. Porque no solo tenemos autoconciencia, tenemos inteligencia, amor, es decir, que es simplemente no preocuparnos. Y luego, se me ha olvidado lo que decías de crear la polis, todo lo que es las utopías, nunca son realidad en la Tierra, siempre son, el hombre siempre está como haciéndose, en construcción, pero sin utopías no vivimos, no podemos avanzar. Y el problema de hoy es que no hay un proyecto. El proyecto no te lo pueden imponer, entonces efectivamente estamos destruyendo la naturaleza, porque la depravación siempre, la codicia es insaciable, porque la codicia lo primero que niega es la inmortalidad. Si en El Señor de los Anillos no se habla de codicia, se habla de inmortalidad, pero el anillo te ciega y lo primero que te quita es la imagen de la trascendencia, y lo único que tienes, eres siervo del anillo, siervo de depredar y de matar, eres esclavo de una comezón que te rascas y tienes más ganas de rascarte y más millones, y acaban todos en la cárcel corruptos, ¿no? Lo que tenemos. Sí. ¿Puedo decir yo algo? No sé si a lo mejor. La idea que yo tengo es que la mente es como un aparato de radio. Entonces, según tu nivel de conciencia, tú vas captando determinados pensamientos que están ahí. Pero según Sí. tu nivel... Hay gente que le gusta lo heavy, otros le gustan el rock. Dial va cogiendo una emisora que habla de una cosa u otra. Vas conectando con... vas teniendo una actitud que te hace conectar dentro de esta wifi, o llámale como quieras, porque es muy curioso, ahora no da tiempo, porque nosotros solos seríamos un niño lobo. Aunque tenemos dentro toda esta interioridad, se activa en contacto como estamos haciendo ahora. Aprendemos con Si yo fuera pues prepotente, decir yo tengo la verdad y tal, pues me quedo aislado. Hay muchos autistas que son catedráticos, jueces, curas, gente que no admite el diálogo. Acaban niños lobos, porque solo nos enriquecemos con el diálogo. Es decir, la vida no es... Antes había un helenista un poco más tardío, en Boecio, que dice la persona es sustancia individual de naturaleza racional. Racional, individua, sustancia, natura rationalis, en el sentido racional de espiritual. Y eso se ha explicado hasta mi época. Pero ha venido gente, María Zambrano y San Agustín y todos estos que estamos redescubriendo, que dicen, nosotros no somos ser como una isla, somos co-ser, ser con los demás. Y así la vida es coser y cantar. O en palabras de Tagore, dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio. Y al servir comprobé que el servicio era alegría. O te puedo contar más historias. Un samurái que muere, vamos al cielo, no, antes quiero ver el infierno. Y estaba en una sala inmensa con unos platos apetecibles y unos palillos de 2 metros de largo, y todos amargados porque no conseguían comer. Era asqueroso. Y se rompían unos a otros, se hacían daño. Y dice, vamos al cielo. Y en el cielo había la misma maravilla de comida y también los palillos de 2 metros, y cada uno se encargaba, mientras hablaban y disfrutaban de la vida, de servir la comida al que estaba delante.
o a los que estaban al lado. Entonces, la felicidad es una canasta que no se puede meter directamente. Son sucedáneos, llámale placer, lo que sea, drogas. La felicidad es una canasta que se mete de rebote. Cuando yo soy cuando yo hago el bien, soy bueno, me hago bueno, y de rebote soy feliz. Sirviendo a los demás. Los helenistas llegan, los epicúreos hablan de amistad y matices, pero la línea platónico-aristotélica, y que sigue Plotino y todos los demás, los árabes cristianos y todos estos, vienen a decir que la eudemonía, es decir, la ética de hacer el bien, nunca te puedes dar la felicidad a ti mismo. Voy a decirlo con una novela del siglo XIX que es como el Galdós, que estudian en Italia en el liceo porque es igual como Dante crea una lengua moderna, la lengua contemporánea es la que usa Manzoni en Los novios, una novela que en italiano se llama I promessi sposi. Dice, lo importante no es estar bien, sino hacer el bien, y así acabaremos todos estando mucho mejor. Es que claro, cuando el bien y el mal se necesitan, entonces alguien tiene una visión por encima o puede ver el Tao ahí y se da cuenta de que se necesita mal. ¿Qué? Se da cuenta de que se necesita mal. Sí. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si hay alguien que está todo el rato violando personas y alguien se carga a ese alguien, está matando y es algo que es mal, pero realmente está haciendo un bien increíble, ¿no? Realmente. Sí, yo no he visto la serie que hay ahora de Lo volvería a hacer, porque hay una serie española que habla justamente de eso, ¿no? De lo que acabas de decir, que están echando ahora o van a echar, la han anunciado en el hormiguero y no sé cuánto tardarán en echarla. Pero justamente si quieres publicar en Isegoria, una de las revistas mejores de España, el número próximo monográfico va sobre este tema, sobre la moral comunitaria. Y uno de los aspectos que toca es cómo el mal es necesario muchas veces para que haya un bien en la sociedad. Voy a poner un ejemplo un poco que resume todo lo... Porque Agustín da un paso más allá de Plotino en esto, pero Tolkien encuentra, ¿cómo diría yo?, que así como hay un cuadro donde las sombras van bien para resaltar la luz, así cuando Gollum corta el dedo a Frodo para quedarse con el anillo, cae al fuego eterno y salva a la humanidad, porque Frodo ya estaba enganchado al anillo. Gracias al mal de Gollum y a su sacrificio, se salva a la humanidad. Y entonces, es esta cosa misteriosa que yo pienso que no está escrita todavía, que es el sentido del mal para el bien de común. Está oculta, ¿no? Se llama satanismo, creo. Es que Satán es una persona solo que no tiene cuerpo, una persona como tú, como yo, no hay que pensar que sea un demiurgo, no es casi como Dios, no es el pensamiento de los que sirven al mal. Y hay muchas interpretaciones. Sociedades ocultas y secretas. Si estuviéramos ahora ya, no en Plotino y San Agustín, sino ya en Avicena, sale un diálogo de Moisés con Satán. Y Satán le dice a Moisés, yo tengo que renegar de Dios por mi obediencia a Dios. Y por mi lealtad a Dios tengo que ir contra él porque va a hacer una tontería que no entiendo, que es darle potestad al hombre. Y bueno, parecen blasfemias, pero viene a decir que el mismo demonio es un entrenador y que él piensa que hace el bien, haciendo el mal. Pero eso tampoco se ha escrito, solo hay una página de Avicena. Los demonios, el concepto de demonio viene de Zoroastro, viene de Persia, que allá habló. Bueno, los mismos griegos, la moral que pensamos que es mejor es la eudemonia, que significa endemoniada. Endemoniado, pero que no es el mismo concepto de demonio No. que el demonio, el Satán o Satanás bíblico. Cuando dice a Cristo a la gente, iros de aquí, sinagogas de Satanás. Satanás es un concepto, entiendo, más judaico, Sí. distinto, mientras que el demonio, los endemonianos, la legión tal, son conceptos más de Persia y más de maniqueo, no de zoroastrista, ¿no? Pero mira, hemos conseguido gótico. ver un poco que si hemos acatado un poquito del helenismo, Sí, hemos pero- descubierto que ahí se están juntando el mito bíblico Claro. con el babilónico de
Pero incluso para algunas teorías pensadas, que por eso la Iglesia Católica está tan en contra, el demonio, como tú has dicho, no es algo malo, es alguien que te ayuda. Es un ángel de luz caído, pero que está ahí, que está un poco diciendo esto para que te fuerces. Entonces, desde el punto de vista gnóstico, de hecho, no estoy hablando del satanismo más oculto, que cometen cosas depravadas. Estoy hablando de un satanismo, perdón, de un gnosticismo espiritual, como si habéis oído hablar de Samuel Aun Weor, ¿no? Que es la escuela de estudios gnósticos y cabalísticos, y tal. Entonces siguen un puesto de estas corrientes. Entonces, para ellos, como son ángeles caídos y Lucifer significa ángel de luz, luzver, es que hay un libro sobre su escrito muy interesante. Entonces, hay como varias ópticas: Lucifer por un lado, Satán por otro y el demonio por otro. ¿Son el mismo? Pues parece que no. Es decir, que vienen, por ejemplo, que vienen de esto de mitologías, por decir, entendido, distintas. No, que en el Código Da Vinci, en esta novela, se habla de una cosa que es posterior. Se habla del Evangelio de Caín, de Judas, que como el de María Magdalena y otros son del siglo III, pero para darles autoridad lo ponen, como hemos dicho a Dionisio, lo ponen como si el autor fuera del siglo I, ¿no? Entonces, forma parte de los cainistas, que Jesús le dice a Judas: haz tu misión, porque gracias a tu misión de traición estás haciendo más que los demás, estás haciendo la redención. Pero bueno, sigamos. Pero claro, sí que llegamos a eso, ya llegamos. San Agustín, para decir solo una cosa así básica, San Agustín descubre a Platón, y entonces, antes de la conversión, ¿no? Dice, si queréis acabamos en un minuto, o seguimos, lo que sea. Entré en mi interior guiado por ti, habla a Dios, y lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, como quiera que él fuese sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente. No hay una coincidencia con lo que hemos leído todo el rato antes, ¿no? Una luz inconmutable, no esta vulgar y visible a toda carne y otra por el estilo, aunque más grande, como si esta brillase más y más claramente y lo llenase todo con su grandeza. No era esto aquella luz, sino cosa distinta. Ni era sobre mi mente como el aceite del agua, sino superior, porque ella me hizo y yo inferior, es decir, que está viendo que esta luz que llevamos dentro, sí, está, antes de la conversión, está ya descubriendo que igual como gracias al Hortensio de Cicerón descubrió la belleza, que es un poquito el camino de Platón. En Platón la belleza está en el amor. El eros te hace subir a través de los cuerpos y va subiendo a un nivel superior, que es el de la belleza. Es una época que ya no habla del mundo de las ideas, porque ya no sabe seguir por aquel tema, ¿no? Pero eso se retoma aquí, ¿no? En la belleza, en la sublimidad que hemos dicho. Bien, y lo que propongo aquí, que si alguien quiere se lo mando, es como la interioridad que algunos buscan, pues es lo más necesario en el mundo de hoy. Descubrir esto que acabamos de ver. A través del amor. El amor nos da la transparencia del alma. ¿Qué es ser persona? Ser persona es tener un alma transparente, que lo que tengo por dentro, bueno, estos son proyectos que hacen en educación, pero yo veo que les falta un poco el eje, la nervatura, la manera de configurar esa educación de la interioridad. Y María Zambrano me ha dado pistas para, a través de Hannah Arendt, Heidegger, Scheller, reencontrar a partir de lo de Agustín, de Plotino y lo que hemos visto, una verdad interior que en él está en Jesús y que nosotros hemos de hacer espiritual, no religioso, espiritual. La centralidad del hombre puede servir en la lectura de confesiones, deconstruyendo esto que acabamos de decir, o leyéndolo como estos autores que hemos dicho, ir descubriendo la transparencia del corazón y la otredad. La otredad. El mito de la caverna está totalmente implicado aquí, como es evidente, ya sabemos. Es una antropología de sacar cada uno
no forzar, no ser impositivos, sino ayudar a que cada uno salga, saque lo mejor de sí mismo ante el estímulo, no respuesta, sino estímulo, interiorización, respuesta. Ir creando un proceso de interiorización que tiene mucho que ver con el mirar juntos. Es decir, cuando un niño pequeño yo le he dejado jugar, me viene a buscar, me coge la mano, pero no quiere que esté con él. Me pone, siéntate aquí a trabajar, pero cerca de mí, para sentirse mirado. Esa actitud es la que tenemos en ese proceso que llamamos vida. Y Vale, estoy intentando seguir en una psicología positiva donde es peligroso ir a por la misma luz o algo así entendido, entonces hay que enriquecer la interioridad. Entonces es cuando damos paso a este estado de psicología negativa de absorción de otras opiniones, ¿no? Que es esto de la educación, que es dar paso a los niños que hablen y simplemente estar ahí observando, ¿no? De parte yin. claro, tú en un niño no intervienes. Jesús no dice, id a atosigar a los niños, a ponerle la mano en la cabeza, no. Dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Un niño no tienes que atosigarle. Tienes que seguir su proceso, dejar que el niño pregunte. Y nosotros hemos de aprender de esto, ¿no? De que ¿El autor quién es ahí? ¿Tú eres autor ahí? No, este es una edición de Trotta, que es una buena edición de... El primer sitio donde Agustín habla de la iluminación, de la interioridad, que es en su obra primera, ya convertido, El Maestro. Es una obra de filosofía del lenguaje, donde en los últimos párrafos habla del maestro interior. Eso, ahora si tuviéramos tiempo... ¿Y eso cómo se come hoy? Pues te coges de Ana Marquier, os puedo mandar el libro, la obra de Ana Marquier, del maestro interior, y habla muy bien de esto, del carruaje, incluso cuando nos enfadamos, tener un segundo momento de poder, de cómo fijaos, la parte, digamos, visceral nuestra, la parte emotiva, lo que llamamos la glándula que hay aquí dentro, Pituitaria, pineal. sí, pues la glándula límbica va con una velocidad de 4 por 10 elevado a 20 bits por segundo. El instinto, lo que dice. Le llaman, bueno, la parte límbica del cerebro, ¿no? Donde está la memoria de las emociones, ¿no? Va a una velocidad muy rápida. Los psiquiatras llaman a esto el camino de abajo. En cambio, el cerebro prefrontal, el cerebro subcortical, va a 2000 bits por segundo. No tiene nada que ver. Es como ante un avión supersónico ir pues andando, ¿no? Que son más rápidas las emociones. Sí, tú no sabes que te mordió un perro, pero sientes, cuando ves un perro, sientes... Sí. Tú no sabes que la mujer o el marido te montan un pollo porque has dicho algo. Y no saben por qué, pero es que tuvo un novio que le hizo una mala trastada y entonces guardó una emoción. Subconsciente. Y entonces se llama la amígdala, pero no la amígdala de aquí, sino la amígdala cerebral, sí. Entonces hay que hacer un proceso del segundo momento de poder, es decir, un momento. Este no es el perro que me mordió, este no es el marido que me mordió. Un proceso de... y eso va creando una segunda naturaleza. Va creando como una capacidad, que es el camino de la virtud, una connaturalidad que nos va haciendo dominar lo que llaman ahora autocontrol. Eso no se consigue, las leyes machistas no van a conseguir nada hasta que no haya una educación de la interioridad, de nivel de conciencia, eso que está disciplina y... Hasta que no haya esta educación interior, una educación del corazón, no hay nada. Eso que dices creo que se refiere como a los traumas, ¿no? O sea, que si de pequeño te pasa algo, cuando luego vas adelante te ocurre algo así, Es un... sale el trauma que tienes ahí guardado. Sí. Eso estaba bien para cuando había leones. Pero Porque con una 100.000.000ª de segundo, las glándulas suprarrenales te dan un chute de adrenalina
y estás en la copa de un árbol sin saber cómo has subido 4 metros. Y hasta te da diarrea. Pero hoy no hay leones. Claro, efectivamente. Montamos pollos Estrés. Hoy sí, y los matamos. Pero es que hay coches y hay enfermedades invisibles. Claro. Y estrés. ¿Entiendes? Sí que hay leones, están detrás de sus Y también se pensamientos. usa. Sí, pero la interioridad nos ofrece, mi idea, y que puedo colaborar con el que le guste trabajar esto, es que no sea un bla bla bla, sino crear unos elementos Una para montar sinergia. una sinergia y crear un proyecto de educación para el corazón. Es decir, pero que sea consistente, que no sean del palabrín. palabrerías. A mí me parece que hay que hablar cosas consistentes. Vale, Porque por ejemplo, te quitan la casa porque no puedes pagarla, porque has perdido el trabajo, porque te han hecho un error. Entonces, claro, aquí te vas a subir a la copa de un árbol porque te están quitando tu lugar de privacidad. sí. O sea, te están quitando tu lugar de seguridad, tu pertenencia, cosas muy, muy arraigadas, ¿no? O sea, Sí. realmente es que hay problemas gordos. Bien, pero la legislación que es permisiva con los ocupas. Hay Que luego hay otros que se hay que aprovechan. abrazar la trampa, el engaño. Hay que- Ah, echa la ley, echa la trampa. Sí. Es decir, que hasta que no se llegue a una educación del corazón, todas las leyes son intentar resolver conflictos haciendo el menos mal posible, poniendo parches, haciendo el menos mal posible. Pero tiene que existir esa... Por ejemplo, los migrantes, ¿no? Las fronteras es un invento humano. Tienen que desaparecer. Todo el mundo tiene derecho a ir a lugares donde no hay trabajadores con trabajo, donde no hay... Es un bien humano, pero es que tienes que regular un poco el tráfico de seres humanos. A nivel de ética, Si no, todo el mundo, es como si todo el mundo, si un avión caben 100 personas y suben 500. Es decir, ahí vemos los dos niveles. orden, ¿no? El que trabaja la ética tiene que decir lo que he dicho, y el que trabaja la política tiene que decir lo que Eduardo ha dicho. Claro, un orden tiene que haber. Y no puede confundirse. Yo no puedo ir en contra de los políticos con un principio utópico que tiene que adecuarse después a lo que acabas de decir. Las soluciones en política nunca son perfectas. Siempre es simplemente poner de acuerdo los contrarios. Ayer me decían en un seminario de divulgación científica, decían, cuando pongas un titular, tienes que renunciar a casi todo. Es decir, me dijeron, pon un ejemplo, y hablé 3 minutos sobre la interioridad. Y me dijo, es muy interesante lo que dices, si yo estuviera en la radio, porque era una profesional de la radio aquí de Granada, y dice, estaríamos 1 hora hablando, pero resúmenmelo en una línea. Ponle un titular. Y entonces vimos la dificultad de tener que renunciar a casi todo, para que aquello se transmita bien, porque si no, no te van a leer. No llegas. Eso sí que es una virtud, elegir un título, ¿no crees? Sí. Bueno, Es la dificultad de renunciar a un escritor. Yo le decía un día, ¿quieres más anécdotas sobre esto? Dice, no, yo tengo las mías también. Dice, la virtud de escribir es a lo que renuncias para escoger solo una parte. Y esa es la grandeza de un escritor, ¿no? Gracias. de todas formas, ya que estaba el farmacéutico aquí y como tocamos el otro día el tema, aunque nos estamos derivando de los enteógenos dentro de Dios, ¿no? ¿Sabes lo que es los enteógenos, no? Ni idea. Las sustancias farmacéuticas o que tienen poderes psicodélicos y tal, que te hacen comunicarte y que cambian el cerebro. Entonces, igual que tú dices que eso se llega por voluntad, también pues a nivel de medicamentos, como he dicho, enteógenos, o de la ayahuasca o del hachís. Hachís, ahora la revista que la dio Farmacología de Teófilo Hernando, Farmacología Clínica, que tengo yo, habla porque yo me gustan todas estas cosas, entonces de los poderes de hachís, de las drogas, en fin, hay drogas legales y ilegales. Entonces me refiero que también al final el cerebro, la mente también manipulada por esta droga y entonces pues puede tener un mejor control del estrés gracias a esta droga legal. Sí, de hecho los surrealistas llegaron a algunos aspectos de lo que acabamos de hablar de la interioridad y ellos se drogaban. Es decir, la distorsión de la realidad no es elevar el nivel de conciencia,
el único camino Son correcto las 8, madre mía. es elevar el nivel de conciencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una vez estaba en la Cerdaña, en una casa de turismo rural, comiendo con los del sitio. Y me dicen, sí, ahora viene el que trabaja, dice, desde que se murió su mujer, lo hemos acogido aquí. Trabaja, luego se bebe una botella de whisky, dice, lo compramos aquí en Andorra, que es más barato, cada día una botella de whisky, y luego duerme la mona. Y aquel día, estábamos hablando del sentido de la vida y todo esto, él no se fue a beber la botella de whisky y a dormir la mona. Y entonces pensé en una canción en catalán que es uno que quería suicidarse, pero a las 12 ya iba como una cuba borracho, y pensó, ya mañana será otro día. Para mañana. Sí. Y a mí me ha llegado un día de Navidad uno que quería suicidarse y empezó a hablar, a contar su vida, sus penas. Me dice, acaba un rato y dice, ya se me está pasando. Dice, me iré a San Juan de Dios, era un indigente. Me iré a cenar a San Juan de Dios, al comedor, y mañana será otro día, porque en la Navidad algunos sufren más las ausencias, ¿no? Claro. Es decir, que la bebida o estas distorsiones de conciencia, en algunos casos, son un paliativo para evitar males mayores, porque te quita es como el que entra en coma porque le pican 2000 abejas, porque el cuerpo necesita, o una coma inducido por unos médicos. La tristeza tiene un valor, que es como un coma espiritual ante la muerte de un ser querido, para no pensar y no tirarte por la ventana, simplemente bajas el tono vital y la tristeza tiene un sentido. Todo tiene un sentido en la vida. Ahora bien, lo que hemos intentado hablar aquí es de buscar razones más profundas, como aquel que aquel día no se emborrachó porque prefirió estar con nosotros hablando de estas cosas. Por lo menos manda el PowerPoint Con mucho gusto. y a ver si puedes también hacer un esquema más del helenismo, si fuera más desarrollado. ¿No lo tienes? ¿Del helenismo? Sí, lo tengo, claro, tengo Mándale PowerPoint, Tengo digamos. unas cuantas Bueno, páginas. Tenemos que publicar de todas formas. sí, Bueno, ya sabéis, si no cortáis, bueno, que si lo escuchan igual, corto esto. que ya en el otoño empezará la fase 1 del curso, que es la fase introductoria, porque esta era la fase, digamos, que seguía el curso de ampliatoria, de temas